Amigos, ¿cómo están? Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en su programa Ética Contable, a través de la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Como siempre, es un gusto poder recibir al decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, el señor Rafael Velázquez. Bienvenido, un gusto. Álvaro, gracias. Gracias por estar aquí en la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, y vamos a tocar un tema muy importante en esta coyuntura que se avecina, que es cómo hacen las autoridades. Hay muchos que están ocupando el cargo por primera vez, hay otros que ya han sido alcaldes, ya más o menos manejan el tema, pero la gran mayoría, por la ley de no reelección, pues es la primera vez que se va a enfrentar a la famosa entrega del cargo, rindiendo cuentas. Esto es lo que he hecho, señor sucesor, esto es lo que le dejo, y sobre todo, señores vecinos, señores pobladores de la región, así estoy dejando mi gobierno. Transferencia de gestión y rendición de cuentas de titulares es el tema de hoy, que nos va a esclarecer, nos va a aclarar y nos va a puntualizar el señor decano. Por ley, tomemos como ejemplo un alcalde que está saliendo, sea distrital o provincial, ¿a qué está obligado o ante quiénes está obligado a rendir cuentas? Bueno, en primer lugar, los gobiernos locales se encuentran amparados en la ley orgánica de municipalidades. En esta ley se establece claramente las funciones, competencias de los gobiernos locales, así también como del Consejo Municipal. En este caso, el titular o el representante es el alcalde, ¿no? Para el caso de rendición de cuentas, corresponde efectuarla en forma anual, ya que el presupuesto institucional es aprobado en forma anual y la ejecución es de la misma forma, tanto en bienes, servicios y obras, así como personal. Entonces, el alcalde tiene la obligación de presentar ante el ciudadano, ¿no? A través de un cabildo, tal como lo señala la propia norma, aclarar qué es lo que ha hecho, ¿no? Cuáles son sus avances en ejecución, y también el servicio, ¿no? Que es básico para la población, ¿no? Los servicios de limpieza, de barrido, de seguridad, educación, entre otros, ¿no? O sea, en buena cuenta es en qué ha gastado, si corresponde a lo que le han transferido desde el gobierno central, y si es que, sobre todo, habiendo tantos casos, se ha ejecutado todo el presupuesto y no se ha devuelto como suele ocurrir. Claro, en el caso de gobiernos locales, si bien es cierto, la fuente de financiamiento es recursos propios, que ellos mismos recaudan los arbitrios. Y el Foncomún, ¿no? Y los recursos que le transfiere el Ministerio de Economía a través de Foncomún, entre otros, ¿no? Entonces, el gran porcentaje es arbitrios, que viene a ser el 70% aproximadamente. Entonces, sobre estos recursos es el que tiene ahora que explicar claramente la autoridad. Es un poco difícil ahora rendir estas cuentas con la morosidad que hay por los problemas que se arrastran desde, sobre todo, la pandemia y esta situación a la que nos tiene sometido este problema local y mundial también. Sí, efectivamente, en realidad los gobiernos locales atraviesan una fuerte crisis en cuanto a su recaudación, debido justamente a lo que comentas, y también a la falta de desinterés de las propias autoridades de no prestar un buen servicio. Por ejemplo, son pocas las municipalidades contadas con las manos las que sí obtienen buenos recursos en forma permanente y en forma acelerada, ¿no? y montos que otras municipalidades quisieran tener, ¿no? Pero sin embargo hay otras que han ido decayendo, y en algunos casos no hay el ingreso adecuado como para poder dar un mantenimiento y un funcionamiento municipal. Ahí el alcalde debe incluir, por ejemplo, expectativa versus realidad respecto al cobro de arbitrios. Con las famosas amnistías debe dar cuenta, esta era nuestra expectativa, debíamos recaudar 100, pero con las amnistías que hemos dado, solo hemos recaudado 40, por dar un ejemplo. ¿Eso lo debe poner primero para sobre esa base recién rendir cuentas? Bueno, las amnistías en realidad ya en municipalidades de Lima periférico, se podría decir, ya es una costumbre, porque es la única forma de poder recaudar y obtener ingresos para continuar con su funcionamiento. Y las amnistías, si bien es cierto, se dan básicamente para las multas
o los intereses, ¿no? En la cual le condonan hasta el 90 o hasta el 100%. Así es. Entonces, pero esto en realidad genera a veces una cadena en la cual el ciudadano dice, ¿por qué voy a pagar mis impuestos antes de fecha? Prefiero pagarlo de aquí a 5 años o el otro año, ¿no? Entonces ya se ha hecho como una costumbre, pero hay otros municipios que no aplican amnistía, ¿no? Porque a veces es como un premio al moroso. Entonces están en una dicotomía prácticamente que a veces el mismo funcionamiento lo lleva en el día a día para tomar ese tipo de decisiones como Consejo Municipal. Muy bien, entonces recapitulemos. El alcalde, por ley orgánica de municipalidades, tiene la obligación de rendir cuentas a sus vecinos. Correcto. ¿Es cierto? Pero también tiene la obligación de rendir cuentas a la Contraloría. Sí, a los órganos de control, de acuerdo a la ley, de la misma forma, ¿no? En forma anual, también al Ministerio de Economía y Finanzas, los estados financieros que se entregan en forma trimestral, y a la Contraloría, por ejemplo, para este caso que ya están de gobierno saliente, tanto gobierno regional como local, la Contraloría emitió una directiva, ¿no? Donde establece cuáles son los lineamientos para formar equipos de transparencia y equipos de revisores, ¿no? En el caso de gobiernos locales específicamente y gobierno regional, ya al mes de junio han debido presentar a través del aplicativo la información del avance de sus 3 años y medio de gestión, ¿no? Y este aplicativo de la Contraloría también tiene la obligación de cada municipalidad presentarlo en la página web. Pero si revisamos la página web, son pocas las municipalidades que han subido esa información en forma transparente, ¿no? Y también los gobiernos salientes ya tienen la obligación de designar su equipo de trabajo para que ya a futuro, de aquí a mes y medio, se conozca quiénes son los que van a hacer su relevo, para que ellos nombren su equipo revisor, de tal manera que ambos en conjunto revisarán documentos, aclararán dudas, para que la continuidad se mantenga y no se detengan los servicios básicos a la población. Es decir, para cuando ya el jurado oficialmente declare el ganador de la jurisdicción X, un equipo de la gestión saliente y un equipo de la gestión entrante, tal como se hace con los ministerios, los equipos que más o menos entre junio y el 28 de julio en el gobierno central también se reúnen para hacer la entrega a los distintos ministerios. Lo mismo pasa en pequeño en las municipalidades. Sí, efectivamente, en realidad los gobiernos locales, cada uno es un gobierno, ¿no? Inclusive sus gerencias o direcciones, en algunos casos, depende de su organigrama, son los que articulan con los sectores de gobierno, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo tiene sus ministerios, los gobiernos locales tienen sus gerencias y de acuerdo a la ley sus competencias. Entonces, cada gerencia articula de la misma forma los lineamientos sectoriales en los distritos, ¿no? De grande a menor, ¿no? Ahora es importante entonces la rapidez con la que se evacúen los resultados en el Jurado Nacional de Elecciones. Imagínese que estemos a puertas del 1 de enero y aún no se hayan resuelto las situaciones de conteo de votos o de impugnación de los mismos o de actas en algunas jurisdicciones del país. Esto tomaría más tiempo para el trabajo conjunto de estos equipos de transferencia. Claro, en realidad eso perjudicaría a tanto a la población como, que es lo principal, ¿no? Y podría generarse un caos, ¿no? Y lo importante es que acá yo creo que las autoridades electorales, ¿no? Tienen que velar por una fiscalización a fin de obtener a corto plazo los resultados finales y pueda ser claros ante la población. ¿Cuál es la labor del contador público en estos equipos de transferencia? Es obviamente decisiva su labor, porque recordemos que en épocas pasadas éramos testigos de una serie de denuncias respecto a que se perdieron los discos duros, le entró virus a la computadora, no hay cuentas claras, hubo un incendio sospechoso siempre a fin de año. Por eso es que esta labor se hace desde junio, desde antes, para que así se pierdan los discos. Por dar un ejemplo, hay un backup que respalde la información contable. Claro, la información tiene que ser custodiada y también garantizada por la gestión saliente.
Y el contador público, si bien es cierto, ocupa distintos cargos en los gobiernos locales, ¿no? Desde gerente municipal, gerente de planificación, tesorero, administrador, contador, ¿no? Entre otras especialidades, ¿no? Entonces, en este equipo técnico que designa el titular saliente o alcalde saliente, organiza de acuerdo a la estructura orgánica al gerente de planeamiento, al gerente municipal y al gerente de administración, y a la vez incluye el de obras, porque es el que distrae más recursos, ¿no?, de envergadura. Entonces, con estos 4 funcionarios detallan la información que requiere la Contraloría y a la vez la sustentan, la documentan, porque siempre van a quedar pendientes para que la nueva gestión identifique cuáles son la prioridad y ejecute, ¿no? Ahora, esta obligación es gobierno regional, consejo provincial, distrital. ¿Alcanza también a los centros poblados mayores, en donde generalmente hay poca presencia profesional? ¿Cómo se hace en estos lugares alejados del país? No me refiero tanto a Anguía o a Tacabamba, en donde sí hay presencia de profesionales, sino en aquellos centros poblados en donde también hay asignación de recursos. Para este tema específico, si bien es cierto, la Contraloría designa sectoristas que se trasladan hasta el lugar. Que ya están destacados en cada provincia, y ellos se encargan de técnicamente adiestrarlos, enseñarles, capacitarlos más que todo, ¿no? De tal forma de que dependiendo la magnitud de la población, es la exigencia técnica, ¿no? Hay municipalidades que están catalogadas por el Ministerio de Economía y Finanzas como A, B, C, D y así sucesivamente, hasta las poblaciones, ¿no?, que señalas, ¿no? Entonces va bajando el nivel de tecnicismo, de tal forma, pero de igual forma es el rendir la cuenta oportunamente dentro de los plazos señalados, ¿no? ¿Qué pasa si o no se rinde cuenta o no se hace dentro del plazo señalado? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué está previsto en la ley? ¿Cómo se hace una transferencia si no hay números de por medio? Bueno, hay infracciones que pueden ser y a la vez responsabilidades civiles y penales para las autoridades salientes, ¿no? Y también de repente para los entrantes que no lo exigen. Si el entrante simplemente va, se sienta y ya empieza a trabajar hacia adelante, pero no tiene el acervo documentario, el pasivo de qué es lo que se ejecutó durante los últimos 4 años, ¿no? El conocer cuáles son las contingencias tanto legales, a través de la Procuraduría, a través de finanzas, las multas, los temas de SUNAFIL, trabajadores, entre otros. Es importante que el entrante, si el saliente no le da la documentación, tiene que, uno, hacer la denuncia ante la comisaría y posteriormente ante la fiscalía para que investiguen esas autoridades salientes. Es decir, está el equipo entrante, el equipo saliente y al medio está el sistema de justicia. Correcto. Si alguno de los dos o los dos fallan u omiten información, quien se va a encargar a la postre de determinar a los responsables será la Fiscalía y finalmente el Poder Judicial. Claro, previa denuncia del entrante, ¿no?, en este caso, ¿no? Porque también participa un veedor de parte de la Contraloría, ¿no?, en estas actas de transferencia y de gestión. Participa un veedor, pero el veedor solamente es el que ve, ¿no?, y luego informa a su superior para abrir responsabilidad en caso corresponda, ¿no? Bueno, además que se supone que la Contraloría tiene un control permanente, ¿no es cierto?, concurrente, como se le dice, y que simplemente va a cotejar. Esto es lo que me han venido presentando durante los 3 años y medio últimos, y esto es lo que están finalmente poniendo sobre la mesa como cuentas. ¿Coincide o no coincide, no? Digamos que se le facilita finalmente la labor al Contralor o a la Contraloría. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que dices es muy claro, porque año a año el órgano de control interno, a través de la OSI en cada gobierno local o regional, dentro de su plan anual de control, fiscalizan en forma aleatoria y muestras. Y ya llegando al 3er año y medio o 4.º año de salida, le va a servir esa información para verificar si lo que informaron en aquella oportunidad es la misma que está reflejando como gestión saliente, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a lo que nos acaba de ilustrar el señor decano. Hay que rendir cuentas a la población, hay que rendir cuentas a la Contraloría, y de no hacerlo ya sabemos que todo termina en el Poder Judicial, pero también de manera individual, personal, los candidatos tienen que rendir cómo llegan
y en muchos casos también cómo salen. Yo entré con un carro del año 80 y me voy con 4 camionetas, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso? Bueno, a través del Jurado Nacional de Elecciones, de cada jurado electoral especial, una vez que están inscritas y admitidas las listas, luego de las tachas, que ya culminó el 18 del mes último de agosto, ellos ya han presentado un expediente en la cual están sus bienes, ¿no? Y también sus ingresos, y también podría denominarse las herencias que han obtenido por X motivos, ¿no? Entonces, esta información, hoy la Contraloría también les exige a los candidatos a hacer una declaración jurada de intereses, la cual va a vencer el día 2 de septiembre. Entonces, aquí son miles de candidatos, ¿no?, que tienen que demostrar el dinero que han obtenido para su campaña y a la vez el egreso. A través de un aplicativo del Jurado Nacional de Elecciones tienen que registrar de tal forma que vean el equilibrio, ¿no?, de la ejecución o del ingreso, ¿no? Hay como sabemos, un tope para los aportes, ¿no es cierto? No se puede pasar de eso para no repetir las historias recientes que todos conocemos. Estos aportes pueden ser de manera individual, como persona natural y como persona jurídica, o ya las personas jurídicas no pueden aportar a un candidato. Bueno, en realidad son ambos, ¿no? Pero como señalas, hay un tope. Ese tope se establece y tiene que firmar una declaración jurada y a la vez el candidato entregarle un documento en el cual ellos dan constancia de lo que reciben. Puede ser en efectivo, puede ser en bienes o puede ser en servicios. Se valoriza al valor actual de tal forma que quede acreditada el ingreso como el egreso. Muy bien, eso es para las personas naturales. Para las personas jurídicas, además de esa declaración jurada, hay que presentar la respectiva factura. Factura, si es que es a título gratuito oneroso, ¿no? Si es a título gratuito o si es oneroso, cualquiera de las dos. Pero si es normalmente un apoyo a una campaña, todos son gratuitos. Y de ahí viene, digamos, el registro. El registro, y el jurado es el que finalmente da el ok a esa contabilidad que se ha hecho de los ingresos de campaña y los gastos de la misma. Claro, esto está sujeto a una revisión de parte de especialistas no en rendición de cuentas, que trabajan directamente en el área del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ellos van a evaluar la veracidad del ingreso, de la captación y a la vez del gasto, ¿no? Verificar con los documentos que sustenten, verificar si está con RUC hábil, si es una empresa activa, ¿no?, entre otros, ¿no?, si sale de una fuente identificable, ¿no?, porque ahora todas las montos a partir de 2.000 soles tienen que ser bancarizados. Muy bien, esta es una labor titánica, son 1.840 y tantas municipalidades en todo el territorio nacional, a razón de unos 8 o 10 partidos que postulan con sus respectivos candidatos a regidores, más los gobiernos locales y sus consejeros. ¿En cuánto tiempo acaba esta labor para un contador? Bueno, aquí justamente el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus reglamentos de rendición de cuentas, señala claramente que cada candidato o el partido debe de tener un contador colegiado hábil, justamente para evitar cualquier mal registro, ¿no?, por falta de desconocimiento. Y ahí viene nuevamente otro problema o situación de amenaza. ¿Qué ocurre si el contador no está debidamente registrado en el colegio? Bueno, ¿se traería abajo toda la contabilidad de ese partido? Efectivamente, ¿no? Si no está habilitado, porque la ley de profesionalización del contador público señala que para poder ejercer la profesión debe estar hábil, cumplir con sus cotizaciones ante el colegio profesional para poder efectuar labores de contabilidad en este caso, ¿no? Y el daño colateral sería el perjuicio al partido. Al partido, tanto al que permite al partido y a la vez el propio profesional, ¿no?, que ejerce sin tener la habilidad correspondiente. Muy bien. ¿Hay obligación de presentar la declaración jurada de intereses, vale decir, todo lo que tengo y quiénes son mis familiares? Hay que hacer un árbol genealógico ahí, al ingreso. Así es. ¿También la hay esta obligación a la salida? Ya sería al año, ahora es al año. Una vez que el candidato ingresa ya a la administración pública, cada año tiene la obligación de presentar su declaración de bienes y rentas y también declaración jurada de intereses.
de tal forma que el órgano de control va a tener un histórico, ¿no? Y poder verificar si dentro del proceso de compras u otro tipo de bienes y servicios que administran y ejecutan, no estén relacionadas a la familia que ha declarado oportunamente. Y también en cuanto a sus estados de cuenta en los bancos, por decir, es natural que un alcalde que llegó con un sueldo de maestro, digamos, de unos 2.000 soles, obviamente mejore su situación económica porque va a ganar más como alcalde. Correcto. Pero si es notoriamente distinta la situación económica del ingreso con la de la salida, supongamos que un alcalde corrupto recurre a los famosos testaferros. Es fácil seguir el rastro para los contadores de cómo el alcalde obtuvo un enriquecimiento ilícito y lo derivó a sus distintos testaferros. Bueno, en realidad hay varias formas de identificar ese tipo de manejar dinero bajo la sombra, como se dice, ¿no? Porque si lo hacen a través de la parte financiera, para eso justamente está a través de la SBS, inteligencia financiera, ¿no? Que detecta si durante 10 años no ve ingresos notorios y justo a fin de año, cuando se va la gestión, por decir, ve un monto, ¿no? Llamativo que es injustificable. Ahí es donde ellos se congelan e informan a las autoridades para poder auditar, ¿no? O la esposa o el hijo empiezan a exhibir signos exteriores de riqueza también, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Justamente en la declaración jurada de intereses está pues el nombre de los hijos, las edades, ¿no? Para ver si están en primaria, secundaria o van a ejercer otro tipo de actividad, ¿no? Muy bien. Última pregunta, porque el tiempo nos gana. ¿Cuál es la recomendación que usted, como decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, le hace a las autoridades que están saliendo y a las que van a entrar luego de ganar las elecciones para evitarse problemas de índole económica y de dineros mal habidos? Bueno, en primer lugar, darle importancia al contador público colegiado, el cual se encuentra como contador general y a la vez como tesorero, administrador, a que realicen un trabajo adecuado y sea presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas, pero antes de todo, verificar la habilidad, la constancia de habilidad de colegiatura por el Consejo Directivo competente y vigente, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto como siempre dialogar con usted. Probablemente en breve estaremos tocando otros temas de interés, no solamente para los miles de agremiados en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, sino también para el público en general, porque esta información es sensible sin duda alguna y le interesa a toda la colectividad. Le agradezco. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Ha sido el señor decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Rafael Velázquez, el único colegio en ética contable. Este programa que llega a ustedes gracias a la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Será hasta una próxima oportunidad.